si fuese tumor maligno, ¿cómo se debería llamar? Fuerte. No. No, ¿acaso es tumor de origen epitelial? Los tumores de origen epitelial son carcinomas. Los tumores de tejido conjuntivo, ¿qué se llaman? Los tumores malignos. Siempre les he dicho, si uno me contesta, quiere decir que los otros no estudiaron. Pero si ninguno me contesta, quiere decir que el profesor no nos enseñamos. ¿Cómo se llamaría esta versión si fuese maligno? Leiomiosarcoma. Acuérdense, sarcoma hace referencia a los tejidos con evolución. Entonces, el miosarcoma o leiomiosarcoma sería el tumor maligno. Y si fuese un tumor benigno de músculo estriado, ¿cómo se llamaría? Así pasaron patologías, ¿no? Buena gente el profesor. Médico general, especialista, patólogo. Un especialista, patólogo, es el que nos hace las biopsias, ¿cierto? Cuando yo saco esta pieza, se la voy a mandar al patólogo. El patólogo es el que nos va a decir es un mioma. Ese es un patólogo. Y ese es el que debería dar la clase de patología, ¿cierto? Ese tiene que ver. Y ese les va a enseñar lo que tienen que aprender. Al patólogo no le interesa la clínica. Tienen que mencionarle, sí, la clínica, pero les interesa la descripción de qué se trata, cómo se llama. ¿Cómo se llama el tumor benigno de músculo estriado, doctores? Rhabdomyosarcoma. Rhabdomioma. El rhabdomiosarcoma sería el tumor maligno de músculo estriado. ¿Sí? ¿Puedo preguntar en examen? Bueno, ya les enseño. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene? Es músculo liso. Tiene tejido conjuntivo en escasa cantidad y algo interesante, tiene una pobre vascularización. Ojo, que vamos a ver que la clínica de estos es sangrado, pero como tumor tiene una pobre vascularización. Ahora, cuando hay más tejido conectivo, le pueden cambiar el nombre a los patólogos y le ponen fibro. Entonces, ¿por qué la clase comenzaba con miomatosis y no con mioma uterino? Porque resulta ser que rara vez vamos a encontrar un mioma solo. En la mayor parte de los casos vamos a encontrar que son varios. ¿Y cómo se llamará si son varios? Miomatosis uterina. ¿Se acuerdan esto? Lo aprendimos con pólipo. El pólipo endometrial es un tumorcito de la mucosa, del endometrio. Pero cuando son varios, ¿qué se llama? Poliposis endometrial. Entonces aquí se llama miomatosis o miomatosis uterina. Entonces, células del músculo liso que están rodeadas por una pseudocápsula. En realidad no tienen cápsula, es un tumor que es fácilmente individualizable. Se lo puede separar, si alguna vez han visto la histerectomía, hemos sacado los miomitas, con el dedito se lo puede separar. ¿Por qué? Porque tiene esta cápsula. ¿Qué es? En realidad son los músculos, las células de músculo liso que están alrededor del mioma y que han sido comprimidas. Y eso le da la apariencia de una cápsula, una falsa cápsula, ¿sí? Es una neoplasia benigna, erróneamente le ponen fibroide porque tiene tejido conectivo. Miren, la incidencia, según los diferentes estudios, va entre el 20 y hasta, inclusive llega hasta el 30% de las mujeres en edad reproductiva. Eso quiere decir 30%, casi una de cada 3 mujeres tiene miomas. Es más, aquí hay 30 mujeres. De esas 30 mujeres que están sentadas en la clase, 10 tienen miomas. Posiblemente no lo saben. Es una patología bastante frecuente. Es una patología que tiene mucha frecuencia. Pero ocurre que en la mayor parte de los casos son asintomáticos. Y son un hallazgo de un estudio cualquiera. Resulta que la mujer tuvo un retraso menstrual, quiere descartar embarazo, se hace una ecografía, la ecografía le dice, no señora, no está embarazada, pero tiene mioma. Y le dice, tiene un miomita en la cara anterior que mide 5 milímetros.
Y así los ecografistas nos van reportando. La mujer vino porque tenía retraso, pero le salió con el mioma. En otras ocasiones presenta dolor abdominal difuso, y en lugar de hacer clínica, de preguntar si hay flujos, si posiblemente esta mujer esté siendo una enfermedad pélvica inflamatoria, en lugar de preguntar características de la orina, investigar los puntos renolaterales dolorosos, descartar una infección urinaria, le piden directo la ecografía. Y la ecografía dice, tiene mioma. Tiene un mioma que mide 9 milímetros. Y ahí comienza el calvario para el médico y para la paciente. Porque a partir del momento en que la mujer sabe que tiene mioma, todo lo que le pasa es culpa del mioma. Así es. Le duele la cabeza, es que tengo mioma. Tengo una paciente que le duele el talón. Es un dolor insoportable en el talón. Ya le he mandado al traumatólogo, no sé, pero viene y me duele. Pero doctor, opéreme. ¿Qué? Es que es mi mioma. Mi mioma le provoca. ¿Sabe qué, señora? Yo la voy a operar y le va a seguir doliendo su piel, porque no es el mioma. No importa, opéreme, yo sé que se me va a calmar el dolor cuando me saque el mioma. Mi mamita tiene 7 milímetros. ¿Qué está haciendo ahí? El pobre mioma está perdido ahí. Entonces va a volver y va a seguir dolor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y hay que aclarar, la mayor parte de los casos los miomas son asintomáticos y no necesitan ningún tipo de tratamiento, sino solamente ver cómo se pone, ¿sí? Es el tumor más frecuente. Ahora, como les decía, la miomatosis se resuelve con cirugía. El tratamiento definitivo es cirugía. Entonces resulta que es la causa más importante por la que se hace cirugía ginecológica. Vamos, la causa más importante, la cirugía más importante en obstetricia, ¿cuál es? La cesárea. No es la única, por si acaso, hay otras cirugías en obstetricia, pero la cesárea. ¿Y en ginecología cuál es? La histerectomía. ¿Y por qué? Por miomatosis. Me molestan los colegas que trabajan en el centro y dicen, vos que has acabado con los miomas del plan, sí, pero me faltan de la villa, de la pampa, que siguen viniendo. Y los del centro, que ustedes no los quieren operar, siguen viniendo. ¿Por qué? Porque hace años que seguimos operando miomas, y nunca se acaban. Pensamos que ya se habían acabado los miomas del plan, siguen llegando. Es una patología muy frecuente, ¿sí? Dato interesante, es más frecuente en la raza negra. Me acuerdo que terminando la residencia, mi primera paciente así privada, particular, que tuve la oportunidad de tener, era una negrita. Y era una negrita que era monjita más de paso. Coincidían, ¿no? Raza negra y nulita. Un mioma así parecido al que acabamos de ver, quizá un poquito más chiquito. Era un mioma gigante, ¿no? Raza negra tiene mayor predisposición. La nulípara tiene mayor predisposición. Pueden ser únicos, en ese caso sí se justifica el diagnóstico de mioma, pero generalmente son más de uno. Por eso, miren, aquí toditos los miomas. Por eso decimos que es una miomatosis, de diferente tamaño, en una diferente etapa evolutiva. Los miomas son así como las personas, nacen, crecen, alcanzan su volumen determinado, dejan de crecer y evolucionan. Tienen su propia historia y cada mioma hace su propio ciclo. Crecen de manera, no todos aparecen al mismo tiempo. Por eso cuando hablemos del tratamiento vamos a ver de que la miomectomía no es el tratamiento ideal, porque detrás de ese mioma grande están otros más pequeños que están todavía en otra fase de crecimiento más tardío, ¿sí? Ahí está, 30% de las mujeres tienen miomatosis. La edad en la que más frecuentemente se hace el diagnóstico, antes, era entre los 65 y los 50 años. Hoy se hace el diagnóstico más precoz. ¿Por qué? Porque para todo pedimos ecografía. Y vamos a ver que el diagnóstico de miomatosis se hace con ecografía. El diagnóstico es ecografía. ¿Sí? No nos vamos a inventar, voy a pedirle resonancia o tomografía. No, pido resonancia, pido tomografía para hacer diagnóstico diferencial, pero no para diagnosticar. ¿Sí? Y la pregunta que les va a hacer la paciente, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Si había otras dos que podían tener y a mí me tocó. Y la respuesta es triste. No hay una causa conocida. Pero sí se sabe que hay una interacción entre un factor genético y un factor ambiental. Necesariamente es consecuencia de un factor genético y un factor ambiental. Algunos hablan de que si mamá tuvo miomas, es muy probable que yo tenga miomas y que mi hija tenga miomas. Es muy probable. No es categórico, es probable. Sobre esto tiene que añadirse un estímulo estrogénico.
Por lo menos en los miomas que son corporales, ya vamos a ver enseguida, hay necesidad de un estímulo estrogénico. No es que el mioma haya aparecido por el estrógeno, pero ¿qué es lo que hace el estrógeno? Lo hace crecer, lo hace crecer. En los miomas corporales, los miomas cervicales no. Los miomas cervicales no son estrógeno dependientes. Pero, si fuese un estímulo estrogénico, ¿cómo explicaríamos la presencia de miomas en mujeres antes de la menarca? ¿O cómo explicaríamos miomas después de la menopausia? Y nos ha tocado. Sí, la otra vez, hace unos 6 meses, nos llega una señora de 60 años con su útero grande y el reporte mioma, y obviamente pues, no, mioma no es de esta edad. No le creímos que era mioma. La ecografía decía mioma. Bueno, era tumor, había que entrar, entramos. Patología mioma. Y son esos casos raros. Lo más frecuente, hemos dicho, entre los 35 y 50 años. Pero pueden haber mujeres posmenopáusicas que desarrollen miomas. No es categórico, pero son casos excepcionales, ¿sí? Algunos hablan inclusive, ahí están, mira, los miomas en distintas fases de crecimiento. Así son nosotros. Cuando operamos el miomas o miomatosis decimos, no hay dos histerectomías iguales. ¿Por qué? Porque los miomas son muy diferentes unos de otros. Algunos han hablado y postulan con cierta seriedad la posibilidad de que la causa genética radique en ciertos cromosomas específicos. Algunos genes mutantes, en el cromosoma 6, 7, 12 y 14. Facilito para que se acuerden. El doble de 6, 12. El doble de 7, 6, 7, 12, 14. Es fácil. Genes mutantes en estos cromosomas. Algo sí que es importante recalcar es que cada mioma ha nacido de un solo miocito. No es que dicen, a ver, nos juntaremos y haremos un mioma. No. Cada mioma ha nacido de un solo músculo, de una sola célula de músculo. ¿Sí? Y de ahí, cuando vemos esas imágenes, pues decimos, acá han habido varias células que han decidido crecer y formar. Algunas pacientes, para que se queden un poco más tranquilas, les decimos, ¿sabe qué, señora? Usted estaba programada ya cuando nació de que en algún momento iba a desarrollar miomas. Y ahí viene la segunda parte, pero son tumores benignos, así que quédese tranquila, no se fatigue. ¿Es triste? Sí, es triste. Cuando los miomas requieren intervención quirúrgica y la mujer no tiene eso. Eso es el caso triste. Bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los factores protectores para la miomatosis? Y aquí hacemos dos cuadros. Por ejemplo, es factor de riesgo la raza negra. Hemos dicho, los afroamericanos tienen mayor predisposición a desarrollar miomas. En grupo etario, a los 50 años, 70% de los casos, casi 80% de los afroamericanos ya tienen su diagnóstico de miomas. Familiar de primer grado, mamá, ¿no es cierto?, abuelita, elevar 2 veces el riesgo de aparecer. Obesidad, ¿qué tiene que ver la obesidad? Van a ver los pacientes que nos tocan miomatosis. Es suerte cuando encontramos una flaquita con miomatosis. Escucha, esta cirugía va a ser facilita. Así es. Ayer, no, ¿cuánto la del viernes va a llegar? Así, la señora, 135 kilos. Tiene su mioma y quiere ya nomás que lo operen. Así es la grasa para entrar cuando entramos. Así es la grasa que tenemos que entrar. Cortamos. Ya vamos a llegar. Nos ha tocado operar mujeres así con 135, 140 kilos, donde los miomas pesaban 8, 10 kilos. Feliz era, he bajado 10 kilos en una cirugía. Tranquila, lo va a recuperar, sigue así. Ese es el tema, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de la obesidad? Que en el tejido celular subcutáneo hay una conversión periférica a estrógenos. Las mujeres con sobrepeso tienen estrógenos en mayores cantidades, ¿cierto? Menarca temprana. ¿Qué quiere decir menarca temprana? Mayor tiempo de exposición a los estrógenos. Menopausia tardía, mayor tiempo de exposición. Síndrome del ovario poliquístico, mayor exposición a esto. ¿Se acuerdan todo lo que hemos visto de cáncer, endometrio, hiperplasia? Aquí también se aplica. Es más, ¿qué les había dicho la anterior semana? Coincidencia de hiperplasia con miomatosis, coincidencia de pólipo con miomas. ¿Por qué? Porque en ambos casos el factor común es el hiperestrogenismo no compensado. Factores
protectores, digamos. La posmenopausia es un factor protector, sí, teóricamente, en la parte de los casos pasa, después de la menopausia ya no hay estrógenos. Esa es la menopausia, es el climaterio posmenopáusico, ausencia de estrógenos. Si no hay estrógenos, ya no hay quien alimente el mioma. ¿Y qué pasa con el mioma? El mioma deja de crecer primero y comienza a disminuir de volumen. No va a desaparecer, es tumor, no va a desaparecer, pero reduce su volumen, así como el útero. ¿Han visto úteros chiquititos que hemos sacado en viejitas? ¿No? Chiquititos el útero de viejita. Se atrofia también el mioma, entra en un proceso de menos los miomas cervicales, esos no paran de crecer. El embarazo, mientras más partos haya tenido la mujer, menor riesgo de mioma. ¿Por qué? Porque ha habido periodos donde ese útero no ha estado sometido a hiperestrogenismo. Anticonceptivos orales, sí, los anticonceptivos protegen en cierta forma. ¿Por qué? Porque ellos vienen con una secuencia de estrógeno-progesterona. Entonces, estamos equilibrando estrógeno y progesterona y por lo tanto no hay ese excedente de estrógenos. Cigarrillos, miren, eso no lo van a tomar como factor protector, ¿no? Pero sí sabemos que disminuyen los estrógenos. Por eso las mujeres más viejitas, las mujeres que fuman parecen más viejitas, ¿han visto? Las mujeres fumadoras parece que hubiesen envejecido más rápido, su piel está más arrugada, en la parte genital la vulva está más atrofiada. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que el cigarrillo disminuye los niveles de estrógenos. Pero no van a decir, no, fume, sigue fumando, no va a ser bien. Es como en la época del COVID salió un estudio muy interesante que decía que el virus del COVID tiene menor afinidad para agarrar la vía respiratoria de los fumadores. No sé si escucharon ese estudio. ¿Por qué? Porque las células del fumador han sufrido metaplasia y por lo tanto no hay afinidad del COVID con el epitelio respiratorio. Pero tampoco le van a hacer fumar para que no te enfermes COVID. ¿Cómo se ven los miomas? Es un tumor. ¿De qué color es? Blanco nacarado. Como he dicho, tiene pobre vascularización, entonces de color blanco. Es duro. Siempre que operamos miomatosis, están en el grupo, les entrego la piel, toque. Es duro, es como la quijada, pongan hacer la mano a la quijada, es duro. Está pseudo encapsulado, aquí está mal, está pseudo encapsulado, ¿cierto? Con plano de disección bien claro, pueden meter el dedito y con el dedito lo van separando y lo van aislando y por último lo pueden sacar. Puede ser único, pero generalmente es. Ahí está nuestro mioma. ¿Dónde está el mioma? Este es el mioma. Este es el útero, aquí está el cuello y aquí está el mioma. Este lo hemos abierto. Esta es la pared del útero. No aparece el puntito. Aquí está la pared, aquí está el cuello. Hemos abierto y este es el. Este es el. Ahí está. Este es un caso reciente que creo que hemos operado hace unos 2 o 3 meses. Este caso. Y vamos a ver. Microscópicamente, ¿cómo es? Pues es un acúmulo de células de músculo liso, ¿cierto? Manojos de células de músculo liso, escaso tejido conectivo y lo que les decía, cubren en vasos sanguíneos. Los miomas tienen una muy pobre vascularización, en ese caso. De ahí que vamos a ver ciertos cambios que puede tener el mioma. Ahí están los miomas, músculo liso. Esto es importante, ¿cómo se clasifican los miomas? Los miomas tienen nombre y apellido, se llama mioma y apellido diferente según su ubicación. Todos, para comenzar, todos los miomas nacen en la pared del útero. Entonces, en ese momento se llaman intramurales. Dentro del muro, en el espesor del miometrio, son intramurales. La mayor parte de los miomas son intramurales. Por si acaso, hay los que van a quedar, si van a dar el examen de residencia médica, es una pregunta que les hacen en el banco de preguntas de residencia médica está, ¿cuál es el tumor, el mioma más frecuente? Y la respuesta está mal, les dice submucoso. Está mal la respuesta porque el escenario está mal. En realidad, el tumor, el mioma más frecuente es el intramural. Miren el porcentaje. Bien, esos son los intramurales. Pero los miomas pueden crecer tanto hacia la cavidad uterina como al exterior.
Cuando crecen a la cavidad uterina, aquí tenemos, miren, este está creciendo a la cavidad uterina, se llama mioma submucoso. Y puede seguir creciendo hasta la cavidad, miren, hasta desarrollar un pedículo. Este es un mioma submucoso pediculado. ¿No? Aquí está su pedículo. Este es el mioma, está ocupando casi toda la cavidad. Se llaman submucosos. Miren, algo que pasa tan interesante es que puede crecer este submucoso y cuando era pequeñito haber atravesado el canal cervical. Aquí está el cuello uterino, este es el canal cervical, ¿ven? Y ahora está en la vagina. ¿Ven? A través de un pedículo está conectado y ahora está creciendo en la vagina. Este no es un mioma cervical, este es un mioma submucoso pediculado que se llama mioma parido o mioma nascens. Mioma que está en la ¿sí? A veces al hacer el tacto, al hacer el Papá Nicolau, se encuentran un tumor ahí. Tóquenlo. Si es duro, muy probablemente sea un mioma. Bien, en otras ocasiones los miomas crecen hacia afuera. Aquí tenemos, miren, un mioma que está creciendo ¿hacia dónde? Hacia el perimetrio, hacia la serosa. Entonces se llama mioma subseroso. Y puede seguir creciendo, miren, hasta formar pedículo. Este es un subseroso pedicular. Hemos aprendido el intramural, submucoso, el subseroso. Hay un tipo especial, es una coincidencia, que algún mioma vaya a crecer al exterior y resulte que crece entre las dos hojas del ligamento ancho. Ahora vamos a la primera clase de anatomía de gineco 1. En gineco 1 les han enseñado que el útero tiene 3 ligamentos de sostén y fijación. Los ligamentos redondos, que nacen en los cuernos y terminan en el pubis. Los úteros sacros, que conectan el útero con el sacro. Y los llamados ligamentos anchos. Los ligamentos anchos resultan de la fusión del perimetrio de la cara anterior con el perimetrio de la cara posterior. ¿Y dónde se juntan? En el borde del útero. Hemos aprendido anatomía, hemos recordado, ¿cierto? El borde es este, ¿cierto? Entonces, el perimetrio de la cara anterior se une con el perimetrio de la cara posterior en el borde del útero y de ahí se lanza hasta la pared de la pelvis. ¿Cómo se llama? Se llama ligamento ancho. Entonces, puede ser que un subseroso, por mucha casualidad, haya crecido entre las hojas del ligamento ancho y se llama ligamento intraligamar. Es raro. Y por último, en el escaso tejido muscular que existe en el cuello uterino pueden aparecer ocasionalmente, raramente, miomas que no son estrógeno dependientes. Estos miomas se llaman miomas cervicales. Hemos hablado de los miomas cervicales cuando hablamos del cuello uterino, ¿de acuerdo? Bien. Este es lo convencional, lo clásico. ¿Qué nos ha tocado ver? Nos ha tocado ver miomas gigantes que están en la cara anterior del sacro. Un caso muy interesante tuvimos hace un par de años. Era un tumor de este tamaño. Clínicamente, mioma. Ecográficamente, mioma. Tomográficamente, mioma. Todo el mundo entramos a operar un mioma. ¿Qué nos encontramos? Un útero de este tamañito, así chiquitito, descansando sobre un tumor. El útero sueltito, chiquitito, 6 centímetros, y detrás de él, totalmente aislado, una masa de este tamaño. Mioma. ¿Cómo es? Si tiene orejas, no ve la cola y tiene 4 patas y dice wow, wow, y parece perro. Entonces, clínicamente era un mioma. Pero lo interesante es que el útero era totalmente sanito, un útero chiquitito, sanito. ¿Y qué hacemos? Entonces decimos, bueno, hay que sacarlo, que la patología decida. Y comenzamos a hacer divulsión, ¿cierto? Hacer divulsión, ¿qué hacemos? Cuando llegamos a la región del sacro, comenzamos a sentir como unas, punzaditas, como los dientecitos de la piraña.
y los guantes querían lastimarse, seguíamos. Y era el tumor que estaba adherido a la pared anterior del sacro. Y seguimos así, y el mioma seguía hasta el coxis y se iba al fondo, y ya no se lo podía separar. Hicimos una reducción tumoral. Los conocimos a los uréteres, los vimos ahí los dos uréteres, el izquierdo. La paciente hizo hemature. ¿Para qué? Habíamos entrado al retroperitoneo donde estábamos uréteres. Bueno, eso pasó un jueves. El día sábado pasan visita a los colegas de emergencia en el hospital. Yo voy de lunes a viernes. Y a mi reciente lo destrozaron, ¿sabes? Destrozaron. Lo que he visto esta mañana, a veces chiquitito, al reciente lo hicieron, lo trataron de lo peor. ¿Cómo vas a decir que es un mioma si el útero estaba sano? ¿Cómo va a haber mioma en el sacro? Lo destrozaron. El día del lunes se me acerca, no el residente que han conocido otro residente, se me acerca y me dicen, el sábado en la visita médica me han deshecho porque usted me ha hecho poner que era mioma. Pero es que no es mioma. ¿Por qué? ¿Por qué no es mioma? Porque no había conexión, lo convencieron al pobre. Vas a leerle, ¿no?, el libro de Telinde y vas a escuchar, vas a revisar lo que es mioma retroperitoneal. Así, escrito. Es un tumor que está fijado a la pared del sacro. ¿Por qué las espinitas? Porque en la necesidad de nutrirse el mioma, ¿qué hizo? Hizo una combinación con el sangre. Me vas a dar sangre, el hueso tiene buena irrigación, entonces me vas a dar sangre. Y le sacaba sangre al hueso y el hueso comenzó a hacer cuerpo con él. Que llegue la patología vas a ver que era mioma. Que el patólogo manda a la patología 10 días después, es lo malo los patólogos, ¿no? Nos mandan mioma uterino. Y él le pone el diagnóstico mioma retroperitoneal. Ahora viene la pregunta, ¿por qué el mioma nos apareció tan lejos? Está el útero aquí y ahí está el útero. Y el útero de paso sin vergüenza chiquitito. ¿Qué pasó? ¿Por qué apareció ese mioma? Bueno, antes de terminar esta, en cierta ocasión también nos toca valorar un tumor en la región de la vulva. Tumor en la vulva. Lo primero que hacen es mandarme quiste de Bartolino, absceso de Bartolino. Pero no podía ser ni quiste de Bartolino ni absceso de Bartolino. Primero porque era duro. Segundo porque estaba en la comisura anterior. El quiste de Bartolino aparece en la unión de los dos tercios anteriores con el tercio posterior. Esa es la ubicación del Bartolino. Pero este estaba en la comisura anterior, donde se unen los labios mayores adelante. Tumor duro, movible, consistencia dura. Nuevamente, parece perrito, pues no. A patología. Confirmado que era. Ahora pregunta, ¿cómo se explica la presencia de miomas en la vulva o en el sacro? Que haya crecido y que esté por el pedículo unido a... Por el pedículo. Ha utilizado, sí, ahí está, ¿sí? Ha utilizado al ligamento redondo. Hemos dicho el ligamento redondo une el cuerpo uterino con la vulva, ¿no es cierto? Ese es el ligamento redondo. O el útero sacro, que une el útero con el sacro. Y ciertos miocitos han migrado. Es una migración de, bueno, un miocito que haya migrado nada más, ¿no? Y que era justo ese miocito que venía fallado, que comenzó a desarrollar miomas. Casos raros que se van a encontrar, sí. Casos que hay que saber defenderlos. Existe la posibilidad de que haya miomas que hayan seguido el trayecto del redondo o del útero. ¿Sí? Así que a mi pobre reciente lo destrozaron por la noche. Ahí está la clasificación de los miomas, nuevamente. Como has repetido, vale por los dos, ¿no? Subseroso pediculado, intramural, submucoso pediculado, intraligamentario y el cervical. Bien. La FIGO también nos ha hecho una clasificación de los miomas por su ubicación. Y esta clasificación es ecográfica más que todo. Y nos habla de que los miomas pueden ir desde 0 hasta 8. Y nos dice, el mioma 0 es el mioma que es submucoso y es pediculado. El mioma tipo 1
es el submucoso, pero donde menos del 50% es intramural. El 2, submucoso, más del 50% intramural, el tercero. El 4 es el intramural, el 5 es subseroso, 5. El 6 es subseroso, el 7 es subseroso pediculado y el 8 es de otra naturaleza. Entonces, esta clasificación, ¿por qué nos interesa saber la ubicación de los miomas? Nos interesa saber porque, primero, a través de la ecografía podemos saber, esto es facilito, con la ecografía nosotros sabemos cuántos miomas son, de qué tamaño están, dónde están, en la cara anterior, en el fondo, en la cara posterior, nos dice el tipo de mioma. ¿Por qué? Porque ciertos miomas tienen mayor predisposición al sangrado. ¿Cuáles serán los que sangran más? Estos que están en la cavidad. ¿Sí? Un mioma intramural sangra, pero su hemorragia no es tan abundante. Un subseroso sangra, pero es escaso el sangrado. Los que son sangrantes de verdad son los submucosos. Eso es. Miren, qué bonitos. Sí, pero seguimos acá. Este es un cervical, por ejemplo, que hay que diferenciar del pólipo, ¿se acuerdan? Hay que diferenciar del pólipo. Ahora, ¿cuál es la clínica de los miomas? Como dicho, en un inicio los miomas son asintomáticos. No molestan, no dan síntomas. Pero si la paciente ya sabe que hay mioma, ya sabe si tiene infección urinaria, el mioma. Vaginitis, el mioma. Dispareunia, el mioma. ¿Qué más les van a decir? Falta de deseo sexual, el mioma. El marido la cambió, el mioma. Cuando presentan clínica, ¿qué es lo que van a presentar los miomas? Sangrado en sus distintas variedades. Hay un sangrado menstrual abundante, eso se llamaba antes menorragia. Hay un sangrado intermenstrual, eso se llamaba antes metrorragia. Pueden haber menometrorragias también, hemorragias y sangrados fuera de la menstruación. La menorragia es el sangrado menstrual abundante, también le llamaban hipermenorrea, en gineco uno de eso. Y los sangrados que no tienen que ver con la menstruación se llaman menometrorragia. ¿Sí? ¿Por qué sangran? Los miomas hemos dicho que son tumores poco vascularizados. Causan por la lesión que van a causar en los vasos vecinos. ¿Sí? No sangra el mioma, sangra la lesión, la compresión que hace en los vasos que están alrededor de él. Esa es la causa. Cuando ustedes vean y saquemos el mioma, van a ver que hay un borde, hay una superficie de donde está sangrando, pero no es el mioma, sino es la lesión, que es el endometrio, es el miometrio, que está siendo comprimido, está generando compresión, lesión vascular, sobre todo en venas, y eso provoca hemorragia. ¿Sí? Esa es la causa. Otra manifestación clínica que puede o no acompañar al sangrado, no siempre, es el dolor. ¿Y por qué dolor? Por dos motivos. Por compresión a los órganos vecinos o por tracción de los filetes nerviosos. Sensación de presión, cuerpo extraño, tumor, ¿no es cierto? Y ocasionalmente los miomas son una causa por las que las mujeres pueden tener pérdidas a repetición. Cuando hay pérdidas a repetición, ¿qué se llama? Infertilidad. Cuando no se puede embarazar, ¿qué se llama? Esterilidad. Cuando se embaraza y pierde, se embaraza y pierde, se embaraza, se llama infertilidad. Aquí estamos viendo que los miomas pueden ser causa de infertilidad. ¿Por qué? Busquen causas de aborto, tema de gineco 1. Causas del aborto. Primera causa de aborto, tema genético cromosómico. 50% de los frutos abortados tienen defectos cromosómicos genéticos. Pero luego, ¿qué es el otro 50%? Pues ahí mencionan factores maternos, enfermedades sistémicas y defectos en el útero. Uno de esos defectos son los miomas pueden causar aborto a repetición. Entonces, el cuadro clínico, ¿de qué va a depender? De cuántos son, dónde están, ¿no es cierto? ¿De qué tamaño tienen? Entonces, podrá haber sangrado menstrual anormal, podrá haber dolor pélvico, podrá haber compresión a los órganos vecinos, ¿no es cierto? Problemas vesicales, intestinales, infertilidad, abortos espontáneos, ¿no es cierto? Y anemia, obviamente, ¿no? Hipermenorrea, polimenorrea, menorragia.
dolor, compresión de órganos vecinos o tracción de plexos nerviosos. Palpable. Entonces vamos viendo. Sangra, entonces esta imagen bonita, sangra, duele y tiene tumor. Esta es otra paciente con mioma. Entonces, ¿hasta dónde llegan sus miomas? ¿Cómo pueden evolucionar los miomas? Los miomas pueden permanecer estacionarios durante mucho tiempo, pero también es posible que tengan distintos procesos evolutivos. Si son pediculados, pueden torsionarse. ¿Qué quiere decir torsionarse? Que sobre la raíz dan vuelta, ¿cierto? Y eso genera un fenómeno isquémico, un sufrimiento tisular que lleva a un cuadro de pericarditis si son subserosos sobre todo, ¿cierto? Por la pobre vascularización que tienen, presentan zonas que no reciben sangre, entonces un pedazo del tumor es cambiado. Eso se llama degeneración hialina cuando es líquido o mixoide cuando es. ¿Bien? Estos miomas han sufrido procesos de degeneración hialina o mixoide. Entonces aquí se los puede tocar blanditos por si acaso. Aquí ya no es tumor sólido, aquí es un tumor con componente líquido, entonces puede haber zonas donde está más reblandecido. Ocasionalmente pueden calcificarse. ¿Quiénes? En las mujeres mayores. Hemos dicho, se va a atrofiar, aquí está la atrofia, y posteriormente se puede calcificar incluso. Rara vez hay necrosis, rara vez hay infección. Y algún autor ha mencionado la transformación maligna, que el mioma se haga miosarcoma. Y la verdad que ese es un proceso muy, muy raro. Lo más probable es que haya sido siempre un cáncer que pareció y fue confundido en su momento como mioma. Síntomas asintomáticos, sangrado, dolor, síntomas compresivos, infertilidad. Al examen físico, ¿qué vamos a ver? Cuando el tumor ha alcanzado cierto tamaño, pues se va a percibir la masa en el abdomen, ¿no? Se puede tocar la masa. Esta mujer no está embarazada, esta mujer tiene un tumor de origen pélvico, deforma la superficie, es duro, ¿no es cierto? Agranda la cavidad. ¿Qué impacto tiene en relación a la fertilidad y a la reproducción? Miren, los miomas, sobre todo los submucosos, deforman la cavidad uterina. Miren, esta es una histeroscopía de una paciente con miomatosis. Miren cómo deforma. Entonces, son causa de aborto espontáneo. Puede provocar parto prematuro. Revisen obstetricia, causas de parto prematuro, miomatosis. Distocias de presentación. ¿A qué se refieren las distocias de presentación? A la presentación podálica, a la situación transversa. Ya que estudiado en obstetricia y sistema, busquen causas de presentación pélvica, causas de situación transversa, miomas uterinos, inclusive causas de abnormalidades en la implantación placentaria, oclusión tubárica. Sí, más raramente podríamos miomas deformar la cavidad y encerrar las trompas, lo que daría un cuadro de esterilidad o más adelante infertilidad. ¿Cómo hacemos diagnóstico clínico? Mujer en etapa reproductiva que comienza con sangrados anormales, que nos refiere dolor abdominal y que a la palpación encontramos un útero menor de tamaño. Diagnóstico clínico, mioma. Diagnósticos diferenciales, varios, pero lo primero que vamos a pensar es mioma. ¿Qué voy a hacer? Voy a pedirle exámenes complementarios. Este es un estudio que se hace rara vez. Este es un hallazgo, se llama histerosalpingografía, alguna vez lo hemos reportado, ¿cierto? La falta de relleno con contraste significa tumor. Pero lo más frecuente es que hagamos una ecografía, y en la ecografía se lo ve así, ¿no? Como lo vemos macroscópicamente, se lo ve en la ecografía. Facilito diagnosticar. La ecografía nos dice cuántos miomas son, dónde están, qué tamaño tienen, cómo se comportan. Y eso es lo interesante. Podemos hacer seguimiento ecográfico. Yo le digo a esta paciente que me dice que tiene un mioma de 7 milímetros, vuelve en 6 meses, le haremos otra ecografía. Lo que pasó esta mañana con la paciente, ¿se acuerdan? Esta mañana decíamos, cuando vino el año pasado tenía miomas de 30 milímetros, hace 6 meses creo, y ahora tiene miomas de 50. ¿Qué quiere decir? Que sus miomas están creciendo, y gordita, ¿no es cierto? La paciente, miomas. La ecografía es un método sumamente útil para el diagnóstico de la miomatosis. Podemos hacer, ¿qué se llama este estudio? ¿Qué se llama ese estudio? Ver la cavidad uterina por dentro, ¿qué se llama?
Histeroscopía, bien, por el de gineco uno, bien. ¿Qué se llama este estudio? ¿Qué se llama este estudio? Laparoscopía, también se sirve, mira, para hacer diagnóstico. Se puede hacer inclusive a través de la laparoscopía la miomectomía. Este es un caso de una miomectomía por laparoscopía. ¿Hay que hacer diagnóstico diferencial? Sí. ¿Con qué? Pues primero con embarazo. Es un útero grande, es una mujer que viene con barriga. ¿Qué le voy a pedir? Nada más. Recuerdo que cuando estaba en mi primer año de especialista, trabajaba en el Paraguay. Me llegó una paciente que parecía un embarazo de 9 meses. Sí, grandote. Y me dice, la ecografía es mioma. Yo hasta el último dudaba, porque parecía un útero de 9 meses. Y si estamos sacando al bebé, así preocupado, no le creía a la ecografía. Era mioma, era diagnóstico diferencial obligatorio. Los tumores ováricos. Hay tumores de ovario tan grandes que pueden confundirse también con miomas. Procesos anexiales, cáncer de endometrio, ¿cierto? ¿Cuál será el tratamiento de los niños? Al principio no les hagan nada. Si son asintomáticos, no necesitan ningún tratamiento. Dirán, quiero revertir, quiero que deje de crecer. No lo van a conseguir. El mioma va a seguir su evolución. ¿Qué tienen que hacer? Contrólenlos. Vuelven 6 meses, vuelven 3 meses. Si quiere ver, bueno, el curso no va a variar. Y cuando consideremos el tratamiento, lo más importante de tomar en cuenta va a ser siempre la válida. Es importante la edad, sí, pero más importante es la válida. Hemos dicho, el útero tiene una sola función. ¿Cuál es? Albergar al producto de la fecundación durante los 9 meses. Si la paridad está satisfecha, es un diagnóstico que van a encontrar consecuencias. ¿Cuándo nos vamos a preocupar? Cuando estemos frente a una ovípara. El año pasado me tocó hacer 3 histerectomías, todo el año, 3 histerectomías de mujeres ovíparas, entre 30 y 35 años. Triste, es triste. No es el fin del mundo, no. Pero eran miomas que no podían recibir mayor apoyo médico ni nada. Eran miomas que sangraban mucho, eran miomas grandes. Es triste, pero no se acaba el mundo, hay otras opciones para embarazos, para ellos. El deseo de usted. El número de miomas, síntomas y complicaciones. ¿Puedo hacer tratamiento al principio? Sí. ¿Qué hago con el tratamiento? ¿Puedo controlar el dolor? ¿Puedo controlar el sangrado? El dolor con antiinflamatorios no esteroides, el sangrado puedo controlar con hormonas, inclusive, relativamente, ¿cierto? Relativamente. Hay métodos más caros, estos son métodos bien caros, la embolización de las uterinas o el uso de la gonadoliberina es más caro, pero no elimina el tumor. ¿Qué es lo que hace? Que crezca más lentamente, nada más. ¿Sí? Algunos toman anticonceptivos, les funciona, a la mayor parte no. El tratamiento definitivo va a ser siempre quirúrgico. Y en cirugía tenemos 2 opciones para los niños. O hacemos la miomectomía, hemos dicho el mioma se puede evolucionar, se puede hacer. O hacemos la histerectomía. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de una miomectomía, se puede hacer. Pero el problema, miren cómo quedó la cicatriz. Esta mujer en su próximo embarazo tiene el riesgo de rotura uterina. ¿Por qué? Porque ha quedado. Ahí está la secuencia, miren cómo quedó la herida. Ahí está. Entonces, de repente, si la mujer ya ha satisfecho su paridad, podemos plantearnos la histerectomía como una opción. De ahí que es la causa más frecuente de cirugía. Bien, ahí está, una paciente. Abrimos. Aquí se hizo la mediana porque ya tenía herida mediana. Y va saliendo. Tumor ovárico productor de estrógeno. Hemos hablado algo del tumor ovárico productor de estrógeno. Ahí está, parece chiquitito, con una panestilla. Miren cómo va saliendo. Otro caso. Otro caso. Y esos son los gases. Bien, preguntas. ¿Preguntas? ¿No preguntas? Ya, entonces pasemos a otro tema. Si no preguntas. Con calma, doctor, con calma. Muy bien, olvídelo. No se preocupe, no vi que me recuerde. No, me olvido. Es más o menos seguido, no se olviden de las diapositivas. Mejor mañana en la mañana me hablan de con los computadores. ¿Ya? Bien, ¿no hay preguntas? Listo, jóvenes, nos vemos la próxima semana.